Muy bien, muchachos, continuando con la siguiente clase de úlcera péptica. ¿Sí me escuchan, no, muchachos? Sí, profesor. Bien. Bien. Uno puede definir la úlcera péptica de diversas formas, según lo que ustedes lean, ¿no? Se puede decir que es una lesión con pérdida de la mucosa que puede penetrar toda la pared, la mucosa, submucosa, la serosa. Se ubican en el duodeno y en el estómago. Por definición, la úlcera es de un tamaño mayor a 5 milímetros y que compromete submucosa y mucosa. Una erosión es superficial, solo compromete la mucosa y es de menos de 5 milímetros. Las úlceras son de tamaño variable, ¿ya? De 5 milímetros a de menor tamaño, y hay úlceras de 20, 30 milímetros grandes, ¿no? Pueden ser únicas o múltiples. Cuando son múltiples, uno tiene que ver el diagnóstico diferencial con, por ejemplo, el síndrome de Zollinger-Ellison, con la tuberculosis, con el linfoma. Muchas veces debidas a agentes agresivos como el ácido, ¿no? Y son de evolución lenta, de un momento a otro no aparecen, ¿no? Y genéricamente se les conoce como úlceras pépticas. Esta imagen que tenemos acá es la forma en la que no debería diagnosticarse una úlcera. Esta es la úlcera donde está perforado, ¿no? Justo en el centro se ha perforado el estómago. Bien, esta es la relación de la enfermedad ulcerosa. Y como ven ahí, fíjense, es del año 2005. El autor era un reconocido gastroenterólogo sanmarquino, doctor Ramírez Ramos. Y él lo dividía pues en esta interrelación entre factores agresivos como el ácido clorhídrico, el helicobacter, factores desencadenantes como las drogas ulcerogénicas, los AINES, el tabaco, factores defensivos, ¿no? A la cabeza el flujo sanguíneo, la citoprotección, las prostaglandinas y factores predisponentes, ¿no? Como el sexo, que es mayor en varones, y la incidencia familiar, abuelo, papá, hijo con úlcera. Y comorbilidades, ¿no? Como ven ahí, artritis reumatoide, cirrosis. Y esto es de un artículo del año pasado de la revista Lancet, que básicamente dice lo mismo, ¿no? Vean cómo en los factores protectores están en verde, que es la capa mucosa, el bicarbonato, el suficiente irrigación sanguínea, el flujo sanguíneo, ¿no? Las prostaglandinas, la nutrición enteral, los factores agresivos en rosado, ¿no? El Helicobacter pylori, la pepsina, el ácido gástrico, la reacción inflamatoria y diversos factores ambientales e individuales, ¿no? Como el síndrome de Zollinger-Ellison, el tabaco, el alcohol, la edad incrementada, la enfermedad crítica, que esto vale pues para los pacientes con úlceras de estrés y también las comorbilidades, como ven ahí, ¿no? O sea, en realidad no ha variado mucho eso, ¿no? Hay algunas cosas que no han variado y lo vamos a ir mencionando. En una época se puso de moda la citoprotección y los mecanismos de defensa epitelial, ¿no? Yo le hablo alrededor del inicio de los años 90, donde se empezó a conocer más todo esto, ¿no? Se hablaba pues de los mecanismos de defensa preepiteliales, la barrera de moco, bicarbonato, los epiteliales
la cohesión intercelular que ya hemos mencionado, ¿no? Y el más importante es, pues, el de los posepiteliales es el flujo sanguíneo, un adecuado flujo sanguíneo. Uno cuando hace una endoscopia y encuentra una úlcera, los bordes de la úlcera son bien rojos y justo uno toma biopsia del borde rojo y sangra, lógico, sangra porque todo ese borde rojo es por la neovascularización que es necesaria, pues que hay ahí para que, para que ese flujo sanguíneo lleve los nutrientes, para que esa úlcera pueda cerrar, para que esa úlcera pueda cicatrizar, pues, ¿no? Bien, las formas comunes o más frecuentes de la úlcera por el Helicobacter pylori, por los AINES y las úlceras de estrés. Y hay unas formas incomunes, ¿no? La, la más frecuente es el gastrinoma. Tenemos también el virus del herpes simple tipo 1, el citomegalovirus, y las inducidas por radioquimioterapia que ya habíamos mencionado. Y esto se obtiene pues por la historia clínica. Si el paciente está en quimioterapia o radioterapia y sangra, uno le hace una endoscopia y las úlceras son por eso, ¿no? No debe estar pensando en otra cosa, ¿no? Bien, las úlceras de estrés ocurren pues en pacientes agudamente enfermos, no, no pues por un estrés emocional, ¿no? No, es pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos. Y lo más frecuente, pacientes gran quemados, pacientes con cirugía de corazón abierto, pacientes con cirugía por hipertensión endocraniana, por shock séptico, ¿no? Antiguamente se hablaba pues que había las famosas úlceras de Cushing y las úlceras de Curling. Las úlceras de Curling decían que ocurrían en los pacientes gran quemados y las úlceras de Cushing en pacientes con, que hayan sido operados por una hipertensión endocraniana. Pero en realidad eso ha cambiado con el advenimiento de la endoscopía. Igualmente la ubicación. Pueden ubicarse en el estómago y en el duodeno, pero también se pueden encontrar en el esófago. Y en el esófago hay una condición que se llama esófago negro, esófago negro, y no es pues ningún término racista, ¿ya? Esófago negro, ¿por qué? Porque el esófago se ve totalmente oscuro, marrón, plomo, negro, con áreas diferentes, con esas tonalidades. ¿Por qué? Porque no hay riego sanguíneo en ese esófago. En pacientes en unidad de cuidados intensivos. Es raro, sí. Lo hemos visto nosotros, sí. Bueno, yo tengo 30 años de experiencia y que no he visto, pues, ¿no? También he visto duodeno negro, que eh, me puse a revisar, creo que habían 2 o 3 casos descritos en el mundo, ¿no? Bien, las formas generalmente son redondas, a pesar de que acá le hemos puesto unas imágenes diferentes, ¿no? Lo usual es que sean superficiales o a veces son profundas, ¿no? El síndrome de Solen-Yareli-Son es pues la hipersecreción ácida por un tumor productor de gastrina. Recuerden que la gastrina va a estimular el receptor de gastrina que está en la membrana basal de la célula parietal para que aumente la producción de ácido. ¿Cuál es su incidencia? Se dice que por cada 50 pacientes que uno les haya hecho una endoscopía y les haya encontrado una úlcera, uno de ellos debería ser un Solen-Yareli-Son. En nuestro hospital encontramos de 1 a 2 por año. ¿Cómo podemos estar seguros? Pues dosamos en sangre la gastrina y más de miel. Se puede hacer una tomografía también, pero a veces el tumor es muy, muy pequeño y no lo ve.
Entonces hay que hacerle una ecoendoscopía. En cuanto al tratamiento, el tratamiento médico es pues lógico. Si hay persecución ácida, pues hay que darle un medicamento que bloquee el ácido, ¿no? Un IVP, por ejemplo, ¿no? Un omeprazol, pero le damos a más dosis de lo que se da para una úlcera. Por ejemplo, el omeprazol para una úlcera damos 20 en la mañana y 20 en la noche, o sea, 40 miligramos. En cambio, para el sólido se da el doble, 80 o 60 miligramos, ¿no? Pero si uno llega a ubicar ese tumor, pues se opera. Bien, ahora veamos la asociación de la úlcera con el Helicobacter pylori. Quiero que vean la imagen, que está en blanco y negro. Uno de los ejes está en semanas, el tiempo, y el otro de los ejes es el porcentaje de recurrencia de la úlcera duodenal. Fíjense, el triángulo, cuando se daba solo ranitidina sola, antes del año prácticamente el 100% volvió a tener úlcera. En cambio, cuando se le empezó a dar antibióticos, la terapia triple, vean que la recurrencia no llegaba ni al 20%. Para úlcera gástrica es un poco menos, ¿ya? Y también, pues, si uno erradica el Helicobacter pylori, va a prevenir la recurrencia sangrada, porque obviamente no se vuelve a reabrir la úlcera y obviamente no va a sangrar, ¿no? Esta imagen ejemplifica lo que nos decían hace muchos años. El paciente con úlcera renal va a regresar después de un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 8 meses, un año. Por eso es que se decía que la úlcera renal tenía ritmo y periodicidad. Ritmo no es pues porque va a bailar, ¿no? Sino porque el paciente tenía el dolor a las 5 de la mañana, lo despertaba, el dolor de la úlcera. ¿Por qué? Porque durante toda la noche hay un débito de secreción ácida basal. Eso se iba acumulando toda la noche y a las 5 de la mañana el paciente se despertaba, porque más ácido llegaba esa úlcera. Y la periodicidad estaba dada, ¿por qué? Porque cada 8 meses, 10 meses o 12 meses el paciente regresaba al hospital por las molestias. Bien, y aquí es lo que preguntaba su compañero, ¿no? Habíamos dicho pues que el Helicobacter pylori podía provocar 3 tipos de acciones, ¿no? Podía colonizar sobre el antro, esto provocaba aumento de gastrina por disminución de la somatostatina. Este aumento de gastrina provocaba aumento de la producción ácida. Entonces, este aumento de producción ácida que iba a ingresar al duodeno iba a dañar la mucosa duodenal. Y como factor protector iba a variar la mucosa duodenal en mucosa gástrica. Y sobre esta mucosa gástrica iba a colonizar el Helicobacter pylori por la cubierta entérica de esta bacteria es altamente que va a provocar la reacción inflamatoria. Entonces, se inflama ese duodeno, duodenitis y luego la úlcera duodenal, ¿no? Fíjense, esto del 2009, pero ya si uno revisa, esta mismo se hablaba del año 97, fíjense. ¿Ya? Y actualmente también es la misma correlación fisiopatológica, que generalmente la ponemos en el examen, ¿no? En cambio, en la úlcera gástrica hay una pangastritis por Helicobacter pylori. O sea, no solamente el antro, sino también el cuerpo, ¿no? Pero la gran diferencia es que este es un paciente de más edad y esa mucosa ya está dañada por otras cosas, ¿no? Como AINE, por ejemplo. Curiosamente, ¿qué se ha visto?
luego del tratamiento contra el Helicobacter pylori y curada la úlcera, la producción de ácido va a aumentar en estos pacientes, pero va a aumentar al valor normal que debería tener. Bien, esta es la patogenia, ¿no? La bacteria coloniza la mucosa gástrica, invade y se adhiere al epitelio, y esto va a provocar el daño y la inflamación tisular por la reacción inflamatoria. Bien, ahora hablaremos un poco de los AINES. ¿Cómo es que estos producen lesión de la mucosa? Pues por varios mecanismos, ¿no? Toxicidad directa, ya muchos de estos AINES son ácidos, ¿no? Su mismo nombre lo dice, la aspirina es, ¿qué cosa es la aspirina? Es el ácido acetilsalicílico, ¿no? Van a disminuir el flujo sanguíneo, isquemia. Pero lo que más se conoce son estos, ¿no? Los efectos a través de la disminución de las prostaglandinas, ¿no? Como ven acá, disminución de moco, disminución de bicarbonato, ¿no? ¿Qué ocurre cuando uno da un antiinflamatorio no esteroideo? Va a dañar la mucosa, va a provocar erupciones. Si este paciente que toma el AINE no tiene buenos factores protectores de la mucosa, por de repente es una edad avanzada, o toma mucho tiempo el AINE, va a ir a la úlcera. Pero un buen porcentaje de estos pacientes, esta erosión va a cicatrizar espontáneamente. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Los mecanismos de defensa epitelial de la mucosa gástrica, ¿ya? O va a cicatrizar en forma terapéutica. Por ejemplo, yo a varios colegas me dicen, Miguel, hazme mi endoscopía, ya no, nunca me he hecho, ya yo hago la endoscopía y me dio con la sorpresa que tiene una cicatriz de úlcera gástrica, una cicatriz de úlcera renal, ¿no? Y yo le digo, oye, ¿tú has tenido úlcera? No, me dicen, no he tenido. Tenía un poquito de ardor, pero tomaba mi omeprazol una semana, 15 días y ahí está, pues el omeprazol le ha curado, le ha cerrado la, la úlcera, probablemente porque está tomado aire por algunos tiempos, ¿no? Bien, pero no toda persona que toma un AINE va a tener daño en la mucosa. ¿Quiénes son los más susceptibles? Los de más de 60 años, los que tienen una úlcera péptica previa, los que tienen condiciones médicas subyacentes, ya habíamos mencionado, ¿no? Artritis reumatoide, cirrosis hepática, EPOC. Si también usan corticoides o usan anticoagulantes, o usan múltiples AINES, ¿no? Y también, pues, el tipo de AINE y la duración de tratamiento. Recuerden que ahora hay unos AINES COX-2 específicos, ¿no? Que esos como el etoricoxib o el celecoxib. Esos provocan menos daño, pero sí puede provocar, obviamente, muchísimo menos frecuente que, por ejemplo, un ibuprofeno o una indometacina, ¿no? Y ya les había mencionado, ¿no? Si este paciente tiene el Helicobacter pylori positivo, también es más frecuente que haya daño, ¿no? En cuanto a la clínica, ya habíamos mencionado de la úlcera duodenal, ¿no? El ritmo y la periodicidad. Típicamente calma con los alimentos o con los antiácidos. El paciente también puede tener una dispepsia no ulcerosa o asintomático, ¿no? O puede debutar en una complicación. En la úlcera gástrica va a depender de la ubicación. Si está en el cuerpo no va a tener mucha molestia o en el ángulo, pero si está alrededor del antro, sí, ¿ya? Y también hay una úlcera que ponemos aquí del geronte, o sea, del anciano. ¿Por qué lo separamos? Porque
Muchas veces este anciano es una persona con demencia senil o con secuela de un ACV y que está postrado en cama, ya sea pues por una fractura de cadera o por problemas en las rodillas, etcétera, ¿no? Y que por algún motivo ha estado tomando un AINE. Eh, Como no tiene una fácil comunicación el paciente de su dolor, ya sea porque no puede hablar bien o por la demencia, obviamente si no se queja, el que lo cuida no le va a dar pues un omeprazol, por ejemplo, ¿no? Y así pasa el tiempo. Obviamente, al pasar mucho tiempo, 6 meses, 8 meses, un año, este paciente se va a presentar con una complicación, como una hemorragia digestiva o con una perforación de úlcera. Y si uno le hace la endoscopia, va a encontrar unas úlceras muy, muy grandes, 3 centímetros, 4 centímetros. Bien, hablemos ahora sobre las complicaciones de las úlceras. Ya han hecho algo seguro en el cursillo, ¿no? La hematemesis o melena. El diagnóstico hay que hacer endoscopía. Ya definitivamente uno debe hacer endoscopía. Y según lo que encuentre en la endoscopía, se hace el tratamiento endoscópico o no, según la clasificación de Forres, ¿no? Bien. Pero si la úlcera es gástrica alrededor del antro, prepilórica, o en la úlcera, en el duodeno, va a provocar vómitos postprandiales tardíos, que eso es lo típico del síndrome pilórico, vómitos postprandiales tardíos. Y esto, pues, tardíos, significa que el paciente, por ejemplo, toma su desayuno, de repente comió chicharrón, camote, y en la noche ya lo está vomitando, eso, ¿no? También hay que hacer endoscopía. A veces se hace una radiografía dependiendo de dónde esté, pues, la úlcera. Si está en el duodeno y uno no la ve endoscópicamente, hay que hacer una radiografía de estómago. El tratamiento, aparte del inhibidor de bomba, hay que dar, pues, hacer un lavado gástrico porque la comida que está ahí le va a dar cólico al paciente. Y si en realidad la estenosis persiste, se puede dilatar o se puede operar. Muy diferente es el diagnóstico y el tratamiento cuando se perfora la úlcera. Y el paciente viene por dolor, pero les va a decir, doctor, el dolor es diferente, muy intenso. Si uno lo examina, el abdomen va a tener signos peritoneales. A este paciente no le hacemos endoscopía, ¿ya? Se pregunta examen, no le hacemos endoscopía. Lo que le hacemos es una radiografía de abdomen simple de pie o una tomografía, ¿ya? Lo más simple es la radiografía de abdomen simple, que nos va a indicar la perforación de la víscera hueca, la presencia del aire libre por debajo del diafragma. Y obviamente se tiene que operar. En otros países se puede intentar cerrar la úlcera por medios endoscópicos, pero acá no lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Bien, en cambio la penetración, como acá es una úlcera muy profunda, ¿no? Que puede penetrar al hígado o al colon o al páncreas, ¿no? Hay una complicación más también que se llama el doble píloro, pero eso es muy, muy rara, ¿no? Y fíjense ustedes, cuando uno hace una endoscopía por una hemorragia digestiva, eh, una causa es esta la úlcera, vean lo que está más rojo, como le dije, alrededor de la úlcera, pero esta es una úlcera relativamente bonita, ¿no? Relativamente simétrica comparado con el cáncer, ¿no? Totalmente irregular, fea, más grande, ¿no?
Hasta el que no sabe de medicina no le puede preguntar cuál cree usted que es cáncer y usted va a decir esto, ¿no? Y cuál cree que es úlcera le va a decir esto. Y la endoscopía nos permite tomar biopsias. A veces el paciente dice, no, doctor, no quiero hacerme endoscopía, me da miedo. La endoscopía se puede hacer totalmente despierto, se puede hacer sedado con un poco de un benzodiazepínico, como el midazolam, o si el paciente es muy nervioso, se le puede hacer con apoyo anestesiológico. El anestesiólogo le coloca al paciente endovenoso propofol o fentanilo y se deja hacer el examen al paciente, ¿no? Bien, el diagnóstico diferencial debe hacerse desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista endoscópico, ¿no? Clínico, enfermedad por flujo, una dispepsia, ¿no? Endoscópico, ahí vean esa serie de enfermedades, ¿no? Tuberculosis, tumores, páncreas aberrante. Por ejemplo, esta imagen de arriba, este es un páncreas aberrante, vean, hay una lesión ligeramente elevada con una depresión central. Y este es el duodeno, la de inferior. Se ve una úlcera fea, ¿ya? Eh, Antes de pasar esto, cuando uno encuentra una úlcera duodenal, no biopsiamos la úlcera duodenal, se biopsia el estómago para ver el Helicobacter pylori. Cuando biopsiamos la úlcera duodenal, cuando es una úlcera fea que parece un cáncer o parece otra cosa que no sea una úlcera. ¿Ya? En cambio, toda úlcera gástrica se debe biopsiar. ¿Por qué? Porque así endoscópicamente, clínicamente, el paciente estaba tomando aire, debe ser una úlcera. Uno debe tomarle biopsias de los bordes. A veces, lo que parece endoscópicamente una úlcera péptica es un cáncer. Puede ser el cáncer precoz tipo 3. ¿Ya? Entonces, apunten. Toda úlcera gástrica se biopsia. ¿Por qué? Porque puede corresponder a un cáncer gástrico tipo 3 o un cáncer gástrico 2C. Bien. Veamos el tratamiento. El tratamiento tiene pues objetivos obvios, ¿no? Si tiene dolor, ardor, hay que suprimir el dolor. Si la úlcera está abierta, hay que conseguir que se cicatrice, ¿no? Si ya está cerrada, evitar que se vuelva a abrir, o sea, la recidiva. Y evitar las complicaciones, ¿no? Que sangre, que se perfore, etcétera. En cuanto al tratamiento, hay una variedad de medicaciones. Como ven, hay antiácidos, citoprotectores, los bloqueadores asociados que ya no se usan, ¿no? Porque este año han sacado la ranitidina, ¿no? Aunque la siguen vendiendo en algunos sitios, ¿no? Los inhibidores de protones, el tratamiento anti-Helicobacter pylori y lo que ahora ha aparecido recientemente, ¿no? Los PCAPs, que son los bloqueadores de ácido competitivo del potasio. Bien, los antiácidos actualmente se usan solamente como sintomáticos, ¿ya? Y esa es su dosis, 15 a 30 centímetros cúbicos, una hora post ingesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tienen tanta potencia como para cicatrizar una úlcera, ¿no? Los citoprotectores tenemos el sucralfato. ¿Por qué citoprotector? Porque estimula la formación de las prostaglandinas, ¿no? Y se va a adherir a la base de los cráteres ulcerosos. ¿Cuál es su complicación o cuál es su efecto adverso? Los besoares de sucralfato si uno le da mucha dosis. La dosis es esta que ven acá, 2 gramos, o sea, 10 mililitros cada 12 horas, que es mucho menos
que esto, ¿no? 30 centímetros cúbicos teóricamente cada 8 horas, o sea, después de ser una homocisteína son 90 centímetros cúbicos. Y acá lo máximo es 20 mililitros o 20 centímetros cúbicos. ¿Por qué les digo esto? Porque el sucralfato viene en frascos muy parecidos a los antiácidos. Y el médico residente, el interno, cree que la dosis de sucralfato es igual que la dosis del antiácido, ¿no? Bien, el bismuto también pues es un sitio protector, va a formar una barrera protectora, tiene acción anti-Helicobacter pylori, aumenta la circulación del muco. Esto es lo más importante que deben saber ustedes, muchachos. Tiñe las heces de color negro, como está ahí negro, ¿ya? Nunca se olviden, cuando receten bismuto o el famoso bismutol que sale ahora en los comerciales, o las variantes que han traído el pectobismol, etcétera, tienen que decirle que tiene las heces. ¿Por qué? Porque a veces este paciente viene al hospital por melena, le dan de alta y le dicen, señor, si usted vuelve a hacer caca negra, venga inmediatamente porque se ha reabierto la úlcera. Y el paciente pues le dan el bismuto y viene a los 2 o 3 días porque otra vez está haciendo negro, ¿no? Le hacen perder el tiempo al paciente y los recursos del hospital. Bien, las prostaglandinas ya no las usamos prácticamente nosotros, se siguen vendiendo, sí, ¿ya? Pero es que, ¿por qué no las usamos? Porque son muy caras, ¿ya? Están contraindicadas en la gestación, ¿ya? Porque aumenta la motilidad del músculo liso. Pues de esto lo pasaremos a los bloqueadores H2. Bien, y los IBPs, vean todos los que hay ahí, omeprazol, lanzo, panto, rabe y eso. El rabeprazol ya lo han dejado de vender, al menos acá en nuestro medio, en el Perú, ¿no? Pero han aparecido otros como el deslanzoprazol. El omeprazol con bicarbonato de sodio se vendía en Estados Unidos, ya no lo venden casi, ¿ya? Es el mayor potente de inhibidor de la secreción ácida. ¿Por qué? Porque actúa solo en la parte final de la secreción ácida, la bomba de hidrógeno, potasio, ATPase, ¿no? Pero actualmente han aparecido los PCAPs, ¿no? Hay varios en el mercado. En el Perú ha venido el tegoprazán, pero el más antiguo es el bonoprazán, ¿no? Estos se inhiben competitivamente los canales de potasio, que es un mecanismo distinto a los IVPs. Obviamente es un medicamento más nuevo y es más caro. Ya. Aquí vean la equivalencia de los medicamentos. El pantoprazol tiene la cualidad de que tiene interacciones medicamentosas mínimas. Por eso ese es el que le damos en los ancianos, ¿no? Pacientes que son diabéticos, hipertensos, Parkinson, toman una serie de medicaciones, le damos pantoprazol, ¿no? Bien, mucho se dice pues de los efectos adversos que van a provocar el uso de AINES por largo tiempo. Vean todos esos los que están ahí, ¿no? Reduce el efecto del clopidogrel, aumenta el riesgo de la osteoporosis, incrementa el riesgo de infecciones por Clostridium difficile y otras infecciones entéricas. Estos eventos perinatales y postnatales lo vamos a pasar, ¿no? Porque ya se ha visto que no provoca eso, ¿no? Nefritis intersticial aguda también se describe, deficiente de vitamina B2 e hipomagnesemia, inhibición de la absorción de hierro, ¿ya? Incremento del riesgo de las neoplasias. Eso es lo que decían, por ejemplo, en ciertas neoplasias neuroendocrinas, ¿no? Pero ese ya prácticamente no se ha, no se ha comprobado, ¿no? Porque, por ejemplo, eso ocurría en ratitas cuando se daban muy, pero muy altas dosis. Se daba o provocaba
neoplasias o tumores de células enterocromafínicas, pero ya eso no se ha descrito pues en seres humanos. Lo que sí se ha visto en seres humanos es que hay un incremento de los pólipos de las glándulas fúngicas, eso sí, ¿ya? Pero eso también depende de cada persona, porque hay personas que toman IBPs y no les pasa nada, ¿ya? En nuestro medio también no se ha demostrado que incremente el riesgo de infecciones entéricas, ¿ya? Eh, el, el, Hay estudios donde dicen que incrementa el riesgo de osteoporosis, pero hay otros estudios que no. Entonces, eso es también lo que se ha visto, pues, que probablemente el uso de los IBPs sobrepasan los riesgos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para decirles, se ha asociado también a infarto de miocardio, a cefalea, demencia, ¿no? Varias cosas que han estado tratando de atribuir, ¿no? Esto es lo mismo también, ¿no? Bien. Hace mucho tiempo se decía que si no había ácido no había úlcera, ¿no? Mantener el pH gástrico mayor de 3 durante prácticamente 20 horas garantizaba la cicatrización de la úlcera. Entonces, uno le daba al paciente por una úlcera renal medicamento antisecretor por 4 a 6 semanas, para una úlcera gástrica más tiempo. ¿Por qué más tiempo para una úlcera gástrica? Porque la úlcera gástrica es generalmente de mayor tamaño, ¿ya? Pero actualmente se habla de que si no hay Helicobacter pylori y no toma AINES, no habría úlcera. Actualmente se ha visto de que una úlcera duodenal puede cerrar en menos tiempo, en 15 días, cuando tú le das el tratamiento para el Helicobacter pylori, ¿ya? La úlcera gástrica, así como les digo, como es una de mayor tamaño, requiere más tiempo, ¿no? Bien. Bien, ahora veamos un poco sobre el tratamiento para el Helicobacter pylori. No quiero que se asusten con los múltiples esquemas, apunten bien lo que yo les menciono, ¿ya? La terapia más antigua era la terapia triple estándar, que utilizaba un inhibidor de de protones y dos antibióticos, la claritromicina y la amoxicilina. O en lugar de la amoxicilina, si es que era alérgico, metronidazol. Bien, el paciente con este esquema, el que le podía provocar molestias es la claritromicina, que podía dar un poco de boca amarga, dolor a estómago, ¿no? Pero se tenía que usar la claritromicina, ¿por qué? Porque se secreta por la saliva y por el jugo gástrico. Y obviamente tiene que secretarse por ahí, porque en el estómago, en el moco, la cámara gástrica está el helicobacter, pues, ¿no? Se ha visto que esto ha ido disminuyendo su efectividad por la resistencia a la claritromicina. Por eso que hay nuevos esquemas, ¿no? Hay terapia cuádruple, que es todo, que hemos mencionado, claritro, amoxi y metronidazol. Hay terapia cuádruple con bismuto, ¿no? Claritro y amoxi, bismuto y BP, o en realidad bismuto, tetracyclina y metronidazol, que se ha vuelto de moda actualmente. Hace 20 años se empezó a usar este esquema cuádruple, pero al ser muchos medicamentos, a veces el paciente no lo toleraba, ¿no? Ya. Y vean esta serie de esquemas, ¿no? Acá hay más esquemas, pero para no marearlos, como les dije, vamos a explicarle esto, ¿no? Si hay, en lugar hay una resistencia a la claritromicina menos del 15%,
uno le puede dar la terapia triple con claritromicina, que es lo que decíamos, ¿no? Esta, ¿no? El IVP, claritromicina, y esto ya vienen unos packs, ya la industria farmacéutica ya lo tiene preparado, ¿no? Hay varios, ¿no? Lansopral Elipac, Eligo, y hay otros más, ¿no? O le damos la terapia cuádruple con el bismuto. Pero aquí el problema es que este mundo está adicionando un medicamento más, a veces el paciente no lo tolera, ¿no? Entonces, si esta falla, podemos darle la terapia triple con levofloxacina o cuádruple. Preferimos darle la triple, ¿ya? En lugar de la clarito, le damos levo, igual sigue con la amoxicilina. O le damos la terapia cuádruple que hemos mencionado, ¿no? Si la terapia cuádruple no funciona, le damos la levofloxacina. Pero usualmente, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos este esquema, ¿no? Terapia triple, levo, si con levo no funciona, terapia cuádruple, con bismuto. O sea, vamos aumentando. La rifabutina no la usamos acá en nuestro medio, ¿ya? ¿Por qué no usamos rifabutina? Porque como el Perú es un país donde hay mucha tuberculosis y la rifampicina es pues un medicamento pilar en el tratamiento de la tuberculosis, el uso de la rifabutina podría provocar pues resistencia a la rifampicina. Entonces no lo usamos, ¿no? Usualmente, volvemos a lo que decíamos, ¿no? Terapia triple con claritromicina, le damos terapia triple si falla, terapia triple con levo, y de ahí, si falla, terapia cuádruple con bismuto. Eso es lo que hacemos, ¿no? Pero si es un lugar donde hay alta resistencia, muchas veces se dice eso acá en nuestro medio, ¿no? Esto que ocurre probablemente en ciertos lugares, ¿no? O si el paciente ha tomado mucho antibiótico antes, ¿no? Entonces aquí le podemos dar una terapia cuádruple con bismuto o la terapia triple o cuádruple con levofloxacina. Igual, ¿no? Es lo mismo prácticamente. Bien, ya para finalizar, ¿a qué se considera úlcera refractaria? Aproximadamente un 5 o 10% de úlceras no curan. ¿Por qué? Uno, no obedece a la prescripción del paciente. De repente es un paciente psiquiátrico, no quiere tomar las pastillas, ¿no? O de repente está tomando AINES y no te avisa, o está fumando, o en la biopsia no salió el Helicobacter, pero tiene Helicobacter, ¿no? O de repente es una úlcera específica, es un cáncer, es un Soringer Ellison, es una tuberculosis, es un Crohn, amiloidosis, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, como decía, la biopsia es importante. Bien, muchas gracias por su atención, muchachos. Estoy atento a las preguntas, o ya están cansados. A ver, delegado. Sí, doctor. Sí, ¿alguna pregunta o ya damos por terminada la sesión? Perdón. Es que eso no lo han hecho en la clase, en el cursillo. Claro. La clasificación de Forres es en 3 grandes grupos, ¿no? El Forres 1, 2 y 3. El Forres 1 se divide a su vez en 1A y 1B. 1A es el sangrado a chorro, que es pues por un vaso. Y si uno no hace terapia endoscópica, el paciente va a seguir sangrando, ¿no? La 1B es en resumante o babeante, que también le debemos hacer terapia endoscópica. En el Forest 2 es en 3 grupos, Forest 2A, 2B y 2C. 2A es un vaso visible,
que se ve como una pequeña cabeza de alfiler media violácea o rosado oscuro, ¿ya? También debemos de hacer la terapia endoscópica ahí, ¿no? La terapia endoscópica es inyectar adrenalina diluida por debajo de esa área y poner un clip o si no quemar la lesión con argón plasma o con probeta caliente, ¿no? La 2B es el área donde hay un coágulo visible. Entonces ahí algunos no hacen nada. Yo prefiero retirar el coágulo y si hay ahí pues un vaso visible le hago tratamiento endoscópico. Pero a veces no hay nada, ¿no? A veces es una pequeña erosioncita y ya no se hace tratamiento endoscópico, ¿no? Y el Forres 3, que es una úlcera con una escara con fibrina blanca o cremosa, esa es la probabilidad de que resangre es mínima. Y a esos pacientes generalmente le damos de alta, sobre todo si es una persona joven y su hemoglobina no es menos de 10, ¿no? Bien, ¿algo más que quieran comentar, muchachos? Creo que eso sería todo. Ah, doctor, quería preguntarle más o menos algunas indicaciones. Mañana el caso clínico, bueno, el caso clínico que me ha enviado no tiene preguntas. ¿Igual presentamos como informe o solamente exponemos? No, claro, tiene que hacer un informe y eso lo entregan a la doctora y la doctora les va a preguntar a ustedes, ¿no? ¿Qué les parece el caso? Muy simple, muy difícil. ¿Qué habrían hecho ustedes? Varias cosas les va a preguntar ahí, ¿no? A pesar de que no tenga preguntas, igual lo llenamos como... No, claro, ¿ustedes qué les parece el caso? Yo creo que el caso es esto, por tal cosa, tal motivo, ¿no? Claro. Ya. ¿Y cuál sería mi diagnóstico diferencial? Todo eso, ¿no? Ajá, y todo se lo conocen. Ya está bien, doctor, lo ponemos en el informe. Claro, eso es lo usual que se hace en un conversatorio clínico patológico, ¿no? Yo cuando era alumno, yo hacía yo resolví el conversatorio clínico patológico. Entonces ahora ya cuando yo he sido profesor me di con la sorpresa de que el profesor es el que resuelve el caso clínico, ¿no? Y entonces en realidad debería hacerlo el alumno, ¿no? ¿no? No sé en qué momento cambió eso, ¿no? Porque eso te ayuda a ti a, a hacer disquisiciones diagnósticas, ¿no? Y eso que lamentablemente pues no contamos con patólogo, ¿no? Y eso sería mucho mejor para que el patólogo nos dé las imágenes, ¿no? El año pasado prácticamente hemos hecho conversatorio clínico radiológico, porque solamente la doctora Paredes nos acompañaba a hacer la revisión del caso con las tomografías, con resonancias, ¿no? Ah, claro, doctor. Sí, no, porque sí con resonancia. Doctor, en el caso también de patología, o sea, no hemos encontrado ningún doctor tampoco, al menos para mañana. Claro, pues, el año pasado, en diciembre, el doctor me dijo que iban a contratar a un colega, ¿no? Pero parece que no, el hospital, el San Marcos no lo ha contratado, ¿no? Ah, porque iban a ser dos doctores para mañana. Claro, lo normal es que haya un patólogo y el médico, el clínico, ¿ya? Ah, El año pasado nosotros invitábamos a la doctora Paredes de Rayos X, pero este año el doctor Guamán no me ha dicho nada de ella, ¿no? Entonces no, pues no le he invitado, ¿no? sí, doctor, justo tenemos el número de la doctora Paredes, y eso también, o sea, la invitamos normal para que venga. No, ya a última hora me parece mal, ¿no? Yo tengo su teléfono, voy a hablar con ella mañana si es que puede, ¿no? Si no, no, a mí me parecería un poco mal, ¿no? Que Sí, no haberle avisado antes, ¿no? sí, tiene razón, doctor. Ah, doctor, también, bueno, para recalcar,
El informe es nuestra nota, ¿verdad? De la Casa Clínica Patológica. Claro, y la doctora al que pregunte, responda algo mejor, le pondrá un punto más por ya. Ya, está bien, doctor. De todas maneras, yo mañana estoy en el hospital, cualquier cosa me preguntan, pues, ¿no? Ya, ya está. Ya, y me avisan si es que hacemos la recuperación de la clase mañana en la noche, ¿no? Ya depende de ustedes, me dicen, no, el sábado. Ya me avisan ustedes, pues, ¿no? Ya, Doctor. coordíndolo bien entre ustedes, pues, ¿no? Sí, doctor. Ya. Eso era todo. Muchas gracias, doctor. Muy bien, ya. Estamos en contacto. Chao, chao.